Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal BTV 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también por las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado Alejandro Redondo, destacado economista. Con él conversaremos de temas de suma importancia sobre la economía dominicana y la economía mundial. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Agradecemos al licenciado Alejandro Arredondo, destacado economista de larga data y un amigo preferido del Pulso Nacional, por compartir con nosotros nuevamente en este programa. ¿Cómo se siente, licenciado? ¿Cómo está todo? Muy bien, y complacido de compartir tanto con usted como con su amable público que lo sigue acá toda la semana, los sábados aquí en Pulso Nacional, y para conversar de estos temas económicos. Sí, claro, claro. Bueno, la economía siempre es un tema de mucho interés, porque todo se mueve a través del interés económico. Pero me gustaría iniciar esta conversación hablando un poco de la perspectiva de la economía dominicana dentro del encaje de la situación mundial. El mundo ha cambiado. Hay una crisis ahora mismo promovida por el gobierno de Estados Unidos, la política de Trump, que ha arremetido con una cantidad de aranceles y una agresividad que ha roto incluso los vínculos tradicionales de cooperación con muchos países. En principio se establecía como una estrategia de te voy a poner un 100% de arancel para después negociar y que en 20, que a lo mejor ese era el objetivo. Pero eso ha creado mucho problema en la comunidad internacional y parece que esa política ya comienza a revertirse. Realmente, dentro de ese contexto, la guerra que hay ahora mismo, la política de Estados Unidos, ¿cómo marcha la economía dominicana? ¿Cuáles son sus perspectivas? Sobre todo que se dice que ya ese crecimiento tradicional que hemos tenido siempre de un 5% es difícil que se logre ahora, que quizás pueda cerrar la economía con mucho esfuerzo en 3.0. Bueno, antes de hablar de la perspectiva, vamos a hablar dentro de este contexto que usted acaba de plantear, un contexto internacional bastante complicado, con conflictos geopolíticos que se ha dado durante estos 6 meses que han transcurrido de este año 2025. También las altas tasas de interés que hay en los mercados internacionales y la desaceleración de la economía estadounidense, a pesar de que existe un pleno empleo, lo que ha permitido de ese pleno empleo que las remesas que envían nuestros dominicanos hacia la República Dominicana se mantengan en alrededor de un 81%. Estamos hablando de 10.700, 11.000. Se espera que para este 11 año, mil millones de dólares. 11.000 millones de dólares, sí. Se espera que para este año cierre en 11.500 millones de dólares. A pesar de eso, nosotros tenemos eh, ese flujo de divisas que viene a la República Dominicana mucho mayor que el del turismo, porque esta situación que usted acaba de describir de estas tensiones comerciales, producto de la política arancelarias que ha establecido el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, ha creado mucha incertidumbre en cuanto a las inversiones que deben de están dispuestos a hacer los inversionistas, pero con esta incertidumbre de que se pone un arancel, luego se retira, luego van a las negociaciones. O sea, lo menos que le gusta o lo que no le gusta a los inversionistas es estar en un estado de incertidumbre y de desasosiego. Entonces, eso ha afectado, ha ralentizado a la economía mundial.
y también eso ha afectado también la disposición de muchos estadounidenses de viajar, de hacer turismo eh, por esta situación. O sea, ese es el plano internacional. Ahora, cuando venimos acá al plano nacional, la economía dominicana ha estado en un proceso de desaceleración. Ya cuando crecíamos a un 5%, que históricamente tuvimos varias décadas creciendo un 5%. Sí, claro. Entonces, de repente ya comienza ya ese proceso por supuesto, como usted bien señala, por las condiciones Sí, internacionales. porque nuestra economía está muy orientada hacia el exterior. Estamos hablando del turismo, de la Y inversión. dependemos mucho del mercado norteamericano. Sí, la inversión extranjera directa está muy enfocada hacia ese sector. Entonces, internamente, nuestra economía, con esta alta tasa de interés que ha afectado sensiblemente sectores muy importantes, como es el sector de la construcción. Vemos que esta semana el sector de la construcción también sigue su ruta preocupante de desaceleración, un crecimiento negativo. Aparte de que las tasas de interés de préstamos hipotecarios se mantienen altas, entre un 13 y un 16%, que es bastante alta, tanto para los préstamos hipotecarios como también para los proyectos nuevos. También ha afectado el sector de la construcción, las deportaciones que han mermado la mano de obra en el sector de la construcción. Pero en ese aspecto, el Banco Central liberó parte del encaje legal a una tasa preferencial, precisamente para estimular esos sectores económicos. Y tengo entendido que incluso el Banco del Estado, el Banco de Reserva, está haciendo feria y incentivos a una tasa muy buena para estimular también la industria de la construcción. Sí, la medida del Banco Central de liberalizar eso del encaje legal alrededor de unos 81 mil millones de pesos. Eso es para dinamizar la economía, de manera de colocar esos recursos a una tasa máximo de un 9%, que es muy buena. Es muy buena. Pero cuando vemos los reportes, hasta hace 2 semanas, se han desembolsado unos 33 mil millones. Pero quizás eso obedezca a una estrategia, ¿no? ¿Verdad? O sea, desembolsar todo ese dinero, mandar a circular todo ese dinero puede impactar también en la inflación. Ya los dineros el dinero está disponible. Los actores económicos pueden accesar a ese dinero, pero se va desembolsando de una manera pausada, porque eso, y usted lo sabe más que nadie, tiene una implicación directa en el comportamiento de la economía también. Sí, lógico. Sobre todo en la inflación. En la inflación y también en la tasa de cambio. En la tasa de cambio. Hemos visto que en los últimos días la tasa de cambio ha tenido un cierto desplazamiento, pero es producto de eso, de que la gente tiene más dinero, puede acceder al crédito y compra más dólares. Pero eso por la parte de política monetaria. El Banco Central ha hecho un esfuerzo para dinamizar dentro de lo que le corresponde su mandato institucional, de dinamizar la economía para mantener un crecimiento o aspirar a un crecimiento que en principio para este año tenía un 4 o 5%. Se hizo una revisión en el mes de marzo y ese crecimiento bajó a 3.5%. Y esperemos entonces que con esta liberalización del encaje legal se pueda dinamizar. Ahora, el Banco Central ha estado cargando pesado para dinamizar la economía, pero hay otra parte también, es que la parte de la política fiscal, el gasto público, que se divide en gasto corriente y gasto de capital. Gasto corriente son aquellos que se utilizan para pago de salario, subsidios, ha sido mayor que el gasto de capital, que es que impacta directamente
Pero eso ha sido una tradición en todos los gobiernos. Generalmente todos los gobiernos tienen más recursos como gasto corriente que el gasto de capital. Lo ideal sería buscar un equilibrio, que por lo menos de los ingresos se tiene por lo menos un 50% como gasto de capital y se reduce un poco los gastos corrientes. Porque hay que tomar en cuenta también el crecimiento, porque dice, bueno, el gobierno ha creado muchos empleos, es verdad. La burocracia ha aumentado en el gobierno, necesitan más gasto corriente, pero hay que aumentar, hay que crear puestos para los nuevos médicos, para los profesores. O sea, hay sectores que demandan salario. Entonces también planificar la inversión en ese sentido, porque tiene un impacto directo en la Sí, población. pero el gasto de capital, el porcentaje del gasto de capital, en términos relativos, ha sido menor. Ahora, en términos absolutos, ha sido mayor. Pero el gasto de capital es que te garantiza real y efectivamente un crecimiento de la economía dominicana y por eso estamos viendo que Claro. esta situación del crecimiento se ha ralentizado, que el mismo presidente de la República en su acostumbrada LA semanal que hace todos los lunes en el Palacio, reconoció que ha habido una desaceleración, pero es que tiene una opción, o aumenta el déficit, o cogen más prestado. Claro, por supuesto, el presidente en la semanal hizo una explicación también de cómo estaba el comportamiento de la economía. Él reconoció que el problema de la realización de la economía, pero también indicó los índices y posicionamiento de la economía dominicana. Y no evaluado por el gobierno, no por organismos internacionales. Y comparamos la economía dominicana con la economía de otros países. Y la verdad que estaba en una posición cómoda. Y hemos estado así durante mucho tiempo, pero claro, por supuesto, eso no justifica que nos descuidemos y que no se tomen medidas para que el desarrollo económico no se vea realmente obstaculizado, que continúe el desarrollo. Usted habló algo Sí, pero importante. si me permite, Sí, sí, por ahí la parte que tiene que ver con el gasto de capital, el gasto corriente, yo creo que la medida, la designación del ministro de Hacienda y Economía va en ese sentido de que pueda relanzar la política fiscal del gobierno. Sí, hay un aspecto importante. Cuando usted estaba analizando la situación de la economía dominicana en torno al escenario internacional. El impacto que tiene la política adoptada por el gobierno norteamericano, la política de Donald Trump en la economía. Ese impacto, eh, ahora mismo algunos economistas dicen, bueno, que eso es insignificante porque lo que le van la carga que recibiría el país apenas un 10%, pero eso tiene un impacto fuerte sobre todo en la zona franca Sí. y en muchos productos, y además que la economía dominicana depende esencialmente de Estados Unidos, del mercado norteamericano. Ellos son nuestro principal socio comercial. El turismo que llega a la República Dominicana, y el país tiene ese desafío con el turismo. Nosotros aspiramos, el presidente lo anunció en la semanal, que aspiramos concluir este año con más de 12 millones de turistas. El 60% viene de Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa política, ¿cómo puede seguir afectando o afectaría a la República Dominicana? Y lo más importante de todo esto, ¿cuáles serían sus recomendaciones ante ese escenario? Mira, vamos por parte, como Jack el Destripador, como decía. Sí. Bueno, mira, lo que tiene que ver con el arancel de un 10%, que es a lo que usted se refiere, de las exportaciones a zona franca, el presidente Donald Trump la ha estado enviando cartas a todos los países, y a los que no le ha enviado cartas ha llegado a acuerdo. Yo espero que para la República Dominicana ese arancel se elimine. Pues tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Además, Estados Unidos, a quienes le ha puesto un arancel, son aquellos países con los cuales tiene déficit. Y en el caso de República Dominicana no tiene déficit comercial, lo que tiene es superávit. Un superávit muy ventajoso. Muy ventajoso. Entonces, yo creo que ya eso se va a definir en los próximos días Ojalá. de agosto, y eso pueda entonces sacarle esa espada de Damocles a las exportaciones dominicanas, que un 10% es bastante fuerte duro para nuestras exportaciones.
También el asunto con relación al turismo, el turismo se ha ralentizado, por lo que le dije antes, esta situación La situación internacional. mundial internacional. eh, Pero aquí sigue llegando muchos turistas. Siguen llegando turistas, Sigue pero siendo. ha variado el emisor, Sí. el país emisor No, de claro, turistas. claro. Ahora lo que están viniendo más turistas argentinos que De Estados Unidos, Sudamérica y de Sudamérica. Europa. Pero hay un asunto ahí, es que la capacidad de consumo del turista suramericano no es la misma capacidad de Del consumo turista del norteamericano. de Estados Unidos, el de Canadá. Entonces, y con relación a las exportaciones, lo que hemos dicho siempre, que República Dominicana tiene que buscar otros mercados, pero eso no se encuentra de la noche a la mañana, tiene que ser una actividad constante y permanente, buscar nuevos mercados de manera que pueda colocar sus productos de exportación en esos mercados. Bueno, hay un tema sumamente interesante que me gustaría que lo analizáramos. Es el caso de la designación de Magín Díaz al frente del superpoderoso Ministerio de Hacienda, porque hay fusiones de dos ministerios. Y las especulaciones que se hacen de un relanzamiento de una nueva reforma fiscal. Me gustaría tratar ese tema después de estos mensajes comerciales. Conversamos con el licenciado Alejandro Arredondo, destacado economista, y en el segmento anterior hablábamos del impacto que pueda tener una reforma fiscal en la República Dominicana. Se ha hablado siempre de una reforma integrada, el gobierno dominicano hizo el primer intento, la presentó, pero sectores importantes la rechazaron y en una acción realmente el presidente decidió retirarla. Parece que la fusión de dos ministerios importantísimos, estratégicos, desde el punto de vista económico, que es el Ministerio de Hacienda, que es el organismo rector de la economía dominicana, y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, en un solo superministerio, Ministerio de Hacienda y Economía, ahora, y la designación de un veterano tecnócrata que sirvió mucho en el gobierno anterior y se reconoce como un gran académico y un destacado economista, es el caso del licenciado Magín Díaz, al frente de ese ministerio. Se especula que eso viene quizá con la intención de presentar un nuevo proyecto de reforma fiscal que es sustentado por el gobierno, porque todos los sectores lo reclaman y forma parte de los acuerdos que se hicieron en el Consejo Económico Nacional, con la negociación de los partidos. Todos los partidos están de acuerdo con que hay que hacer una reforma fiscal, necesariamente. Debe ser integral, que no afecte tanto a los sectores más vulnerables y que realmente el gobierno necesita ese oxígeno, necesita recursos para poder atender una demanda tan creciente de inversión de capital, como usted señala. Sí, así es. Bueno, en caso de Magín Díaz, la destinación de él es una destinación acertada. Usted dice un tecnócrata, pero aparte de ser un tecnócrata, eh, es, eh, es un político no de partidarista, sino de manejo de los intereses que Claro. hay en el Estado. Estamos el interés de la clase empresarial, con lo cual él tiene muy buenas relaciones personales y profesionales, también los, eh, los líderes políticos, o sea que la designación, en él combina las dos cualidades, un político o un politécnico que pues encaja y más un reto que él tiene también fuerte. Es un desafío muy, muy fuerte. Muy fuerte de la fusión de estos dos ministerios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Se espera que con él haya una propuesta mejor estructurada que la que se presentó el año pasado, a finales del año pasado, y que el presidente de la República tuvo que retirarla, una propuesta de reforma fiscal que se le llamó modernización fiscal, porque esa reforma no tuvo los consensos necesarios. Y en el caso de Maín,
que puede encontrar los consensos necesarios y en un momento clave como el que se encuentra ahora la República Dominicana, en donde el presidente Abinader ha tenido un acercamiento con los principales líderes de oposición. Estamos hablando del presidente Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina y de Hipólito Mejía. O sea, se ha dado esa situación que es muy favorable. Claro, es muy favorable. Pero antes de llegar a una reforma fiscal, yo creo que se debe de atender lo que es la evasión fiscal. Pero hay un aspecto importante, y escúchame, el licenciado, que promovió o provocó el rechazo o el retiro de aquel proyecto, es que los cambios se hacían muy radicales. Entonces había posiciones que planteaban que fueran graduales. Sí. O sea, vamos a ir en un plazo, vamos a darle 2 años, 3 años, y ir aplicando al paso ese proceso. Pero fue un cambio muy brusco, un cambio de choque, como dicen Sí, ustedes, la propuesta. Entonces quizá eso desentonó un poco. Porque incluso yo recuerdo que Magín Díaz, que no tenía ninguna oposición en el gobierno, él como economista independiente, él criticaba eso y planteaba que debiera hacerse en una forma gradual. Quizá aplique eso ahora. Sí, ¿Usted lo considera conveniente? Claro, yo siempre he estado de acuerdo con la gradualidad de las reformas tributarias y fiscal que se hacen en el país de manera gradual. Esa gradualidad, porque lo que se presentó era un efecto de shock. Entonces, eso iba a provocar, imagínate, en un contexto internacional adverso, crisis. complicado, una política tributaria, una política fiscal de shock, iba a ralentizar mucho más la economía. Y en este caso, lo que se tiene que buscar para llevar a cabo una reforma fiscal, que sería un segundo respiro al gobierno del presidente Luis Abinader, pero insisto, de que se debe de atender, reducir la evasión y la elusión fiscal, de manera que podamos crear las condiciones necesarias para que se pueda introducir una discusión, aunque yo creo también que las reformas, en este caso fiscal, se deben hacer a principio del gobierno, pero el gobierno está... Usted lo dice por el costo político. Correcto, por el costo político. Porque eso a nadie le gusta que le cobren impuestos, no, aunque sean justos. No, vamos a decirlo pero quizás por el costo político, pero hay que hacerlo, el país lo necesita. Vamos a decirlo, todo el mundo está de acuerdo con que se aumenten los impuestos, pero que se aumenten los impuestos del otro, no del mío. De los míos, sí. Sí. Y también reclamar que hagan más cosas, que arreglen las calles, que hagan más hospitales, pero por eso con dinero. Sí, entonces yo creo que es bueno iniciar ese proceso de reducir la evasión fiscal y la elusión fiscal, que cuando estuvo Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos la atendió y fue efectivo, pero se necesitaba tiempo. ¿Cuál sería su propuesta, su sugerencia para evadir la evasión fiscal? Porque ahora se está implementando un proyecto que la gente entiende que es muy efectivo, el caso de la factura electrónica. Hay un control absoluto de todas las transacciones que hacen las empresas con la factura electrónica. Ahí es difícil tu evadir. Pero parece que la evasión principal viene con el ITEVIS todavía. ¿No? Todavía se mantiene con el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, que anda alrededor de un 45%, en el caso 45%. Es alto, muy alto. Muy alto. Y en el caso de impuestos sobre la renta, un 65%, pero mayormente, ese 65%, esa evasión proviene de las personas jurídicas, o sea, de las empresas. Atender lo que tiene que ver con el gasto tributario, o sea, las exenciones fiscales que se le entregan a los sectores que ya no tienen razón de tener esas exenciones fiscales. Tienen mucho tiempo, ya son empresas sólidas, ya. Sí, entonces esa situación debe ser atendible antes de, reitero, de un proyecto de reforma, y que, déjame decirle algo, a los líderes políticos les conviene que esa reforma se haga ahora. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier quien gane en el año 2028 va a tener un país con finanzas saneadas
con recursos necesarios para hacer las Para inversiones. tener O sea, una buena gestión. por eso insisto que este es el momento, aunque yo dije que Que podía ser la principio de reforma, gobierno. que a principio del gobierno, la luna de miel, pero este es el momento donde se ha llegado el presidente Abinader ha logrado un acercamiento con los líderes principales políticos del país, porque ellos están de acuerdo con que se haga. Ahora, y que puede, otro asunto, además de que el presidente Luis Abinader no se va a repostular por el mandato constitucional. Entonces eso justifica que él emprenda la reforma ahora. Claro. La justifica. Sí. Para dejar un legado, concluir los 3 años que le faltan de su gobierno con mayores realizaciones. Hay un aspecto importante que usted hablaba del caso de la evasión. Reconocemos que la factura electrónica es un mecanismo para controlar eso, pero hay muchas compras y muchas transacciones que se hacen en efectivo. Incluso en los últimos días, en los últimos tiempos, hemos visto cómo la Dirección de Impuestos Internos ha hecho operativos en negocios de muchos extranjeros, vamos a decir los negocios chinos, donde hacen muchas transacciones en efectivo y eso no se transparenta. ¿Cómo podría regularizarse eso y qué impacto realmente podría tener en este tipo? Porque incluso yo creo que un desafío sería el comercio electrónico, la digitalización, o sea, que la gente pague con su tarjeta, porque hay un mayor control ahí. Sí, bueno, en el caso de los negocios extranjeros, los chinos, mayor fiscalización y mayor mejoramiento administrativo en la Dirección General de Impuestos Una fiscalización sería lo que... Sí, fiscalización, claro, mayor fiscalización. También otro asunto es la evasión que se da en el sector del turismo con el asunto de las habitaciones que se reservan, que se pagan y que se paga un ITEVI diferenciado. Sí. O sea que hay muchos elementos. Pues es que la evasión tiene que el administrador tributario tiene que estar encima de eso, porque cuando su corta resuelve un punto, te salen otros puntos más, entonces tiene que una acción permanente. Por eso hablo de una reducción de la evasión fiscal, no una eliminación, porque la eliminación sería lo ideal, pero eso no se logra. Eso no se logra de ninguna parte. No, y sobre todo que haya consecuencias. Sí, si una persona comete el delito fiscal, económico, de evadir, no cumplir con su responsabilidad fiscal, y se comprueba que pague su consecuencia, porque es una forma también de frenarlo. Sí, hay otro asunto con el cual no he estado totalmente de acuerdo, que es que una persona, las personas jurídicas o personas físicas, dejan de pagar los impuestos con la esperanza de que en algún momento se emita una amnistía fiscal. Entonces, eso no puede ser. La amnistía fiscal debe estar suspendida, eliminada de todo. Definitivamente. Claro. Aquí hay gente que no tan solo en los impuestos, en los servicios. Sí, en los servicios. Hay gente que deja de pagar el agua, deja de pagar deja de pagar la luz, y entonces acumulan una cantidad de deuda. Entonces, para reenganchar en el agua o el servicio que tienen de la basura, entonces espera que le den que le eliminen parte, entonces le quiten la mora, entonces... Sí, otro asunto a propósito de los servicios es otro reto que tiene es resolver o amortiguar, deducir el déficit eléctrico, que eso es un hoyo. No, eso es. Estamos hablando de, el año pasado fueron 105.000 millones de pesos. Ese es el gran problema de la economía. Entonces, ahí hay un hoyo fiscal, un hoyo que le llaman el hoyo eléctrico, donde se van y que tiene que ver con la parte de la distribución de la energía. No tanto de la generación ni la transmisión, sino de la parte de distribución y de la comercialización de la energía eléctrica. O sea, que la energía que se sirve no se cobra. Correcto. Porque y además, no hay los suficientes contadores para medir. Hay dos factores que inciden mucho en eso. Algunos expertos señalan que el problema principal es la distribución, en el sentido de que las pérdidas. Se pierde mucha energía en el proceso de distribución, porque quizá no existe la carretera eléctrica, no existe los mecanismos eficientes para que la electricidad llegue a su destino final. Y el otro problema
es que hay un sector importante de la población que es subsidiado, los sectores de menor impacto económico, o evaden el pago, y entonces ahí hay un problema serio, Sí, un problema serio, un problema de gestión. sí, de hecho, cuando entonces la energía llega a donde al consumidor, entonces no se paga, no se logra el pago. Entonces, ahí esa parte de la gestión comercial se ve de corregir, que se ha elevado. Estamos hablando de los informes que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Estamos hablando de más un 40%, que es mucho. Terrible, terrible. Entonces, sobre todo por el costo de la energía, entonces, ahí que es muy, muy alta todavía. sí, Dependemos mucho del petróleo y de combustibles fósiles. ese déficit eléctrico le está representando para la finanza pública un alto porcentaje de Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1.3%, pero hay otro elemento también que por lo cual se debe hacer una reforma, y es que la deuda, el servicio de la deuda externa, estamos hablando de anual de unos 333.000 millones, y que está por encima Sí. del gasto en educación. O sea, Casi igual, comparado sí, que es un 3 punto algo por ciento y educación un 4%. Es mucho, una carga muy pesada. muy pesada, muy pesada para las finanzas públicas. O sea que, sin embargo, cuando al cierre de año, $1.000.000.000. y al cierre de año, cuando vemos el presupuesto ejecutado por educación, siempre quedan unos 22.000, 24.000 millones. O sea, entonces, que me disculpen los profesores, me disculpen las autoridades de educación, pero esa parte del 4% hay que reorientarlo. Reorientarlo, claro. Sí, siempre hay muchos reclamos de cosas que deben de hacerse, y yo creo que debe de renovarse. Ahora quizás con la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, podía reorientarse la educación. Yo creo que es un tema interesantísimo, la visión de la educación en el país, ya en función de que esas carreras tradicionales deben de eliminarse, deben de focalizar las necesidades que tiene el país. Eso me gustaría que lo trataran después de esta pausa comercial. Conversamos con el licenciado Alejandro Redondo. En el segmento anterior hablábamos de la necesidad de el manejo apropiado de los recursos. Y usted señalaba algo importante, y es que muchas instituciones reciben presupuesto y al final de año el presupuesto no se ejecuta. Había mucha crítica de que instituciones apenas ejecutaban un 30% de su presupuesto, o un 60%. Y entonces eso crea un problema. Eh, en el caso de educación tiene un impacto mayor, pero me gustaría entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para que haya una mejor fiscalización de la inversión pública en educación? En función a los retos de desarrollo que tiene el país. Porque lo que sucede es que aquí se está invirtiendo mucho en educación en sentido general. Pero señores, el mundo cambió. Hay que cambiarla, hay que pasar la página. Tenemos ya esas carreras tradicionales, eso ya no es necesario hacerlo en el país. Debemos de invertir en cosas prácticas que resuelvan. Yo soy partidario de que en vez de crear más extensiones de la Universidad de la UAS, debemos de crear más Infotec. Debemos de crear más educación para el trabajo. En 6 meses, en un año, tú vas a formar un técnico electricista, un técnico plomero. Esto tiene mayor impacto porque se inserta de inmediato al aparato productivo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que la parte de la educación vocacional es muy importante, el trabajo que está haciendo el Infoten, porque muchas veces estamos buscando carpinteros, electricistas, plomeros, No aparece. y no aparecen. Y los que aparecen te cobran caro y le hacen mal el trabajo. Entonces, esa parte tiene que
fortalecerse y reorientarse hacia allá, que no necesariamente tiene que irse a una carrera profesional que dure 4, 5, 6 años y que no solamente que puede trabajar aquí en República Dominicana, sino que puede irse a las islas. Las islas del Caribe están demandando muchos profesionales de esa área, de plomería, de electricidad, de carpintería, y consiguen dinero en dólares, que lo Con consiguen. una certificación de Infotec trabaja en cualquier parte. Pero además de eso, la parte que tiene que ver con el INTRA, el Instituto Tecnológico de las Américas, el nivel de empleabilidad de los egresados del ITRA son muy altos. ronda entre el 90 y el 95%. Wow. O sea que Asegura un empleo ya. asegura empleo, pero te asegura un empleo estando aquí ahora con la tecnología, pero hacen trabajo en la India. Hacen trabajo en Estados Unidos y eso se paga en dólares también. Sí, claro. O sea que hay que una reorientación. Obviamente no estamos diciendo que se elimine la carrera, sino que la vocación, la orientación. Que se le dé prioridad a la necesidad que requiere el mercado laboral. Sí. El mercado laboral necesita técnico en computadora, en Megatron, en ingeniería cuántica. Vamos a elaborar esos recursos humanos. También un programa interesante que se ha venido ejecutando desde hace mucho tiempo es el inglés por inmersión, Sí. porque así los que se forman en Infotec saben inglés y van enfocados hacia emplearse en las industrias de zona franca, la zona franca, El mercado que son empresas de zona franca en su mayoría estadounidenses o extranjeras. No, lo que pasa es que el inglés es el idioma del comercio, es comercio Así es, mundial. así es. Hay un aspecto importante en eso de formación que me gustaría, y usted lo trató levemente. ¿Cómo se explica el fenómeno China? Un país que hace 40 años era un país pobre, con muchas limitaciones, y de repente se ha convertido en una potencia mundial. Es la fábrica del mundo. Cómo este país, que era una aldea con una producción medieval, logra ese desarrollo y esa integración china. ¿Qué podemos aprender del fenómeno China y cómo podía incidir directamente en la economía dominicana? Mira, el fenómeno de China que Un caso muy interesante. fue interesante cuando comenzamos a ver lo que por allá, por los años finales de los 80, el fenómeno que se estaba dando en China, es que ellos pensaron a largo plazo. Ellos dijeron, mira, nuestros jóvenes tienen que irse a las mejores universidades de Estados Unidos y de allá Y de Europa también. y en Europa. Y una vez que aprendan, tengan conocimiento, se gradúen, tengan conocimiento, vengan aquí a implementar esos conocimientos. Y eso le ha producido entonces... También se cambió la política que permitió un libre mercado también, y eso hizo, al abrir la puerta a China de un régimen cerrado socialista del comunismo y permitir la inversión extranjera, eso hizo con los incentivos, los propios que eso produjo, hizo que muchas empresas norteamericanas, de Europa, de tecnología, se instalaran en China, y que eso se aprovechó esa capacidad, esos conocimientos, lo aprovecharon los chinos, porque ellos vinieron y trajeron el capital y trajeron la tecnología, pero no trajeron los recursos humanos. No. Los recursos humanos se formaron en China. Sí. Y esos recursos humanos son los que han hecho ahora de China una potencia tecnológica por encima de Estados Unidos. Sí, mantienen un sistema político Centralizado, obviamente, gobierno, con la parte comunista que gobierno. Sí. con capitalismo. Sí. O sea, es un sistema híbrido que le ha permitido al gobierno socialista, pero de libre mercado. De libre mercado. Más de libre mercado que cualquier país capitalista del mundo occidental. Una economía de mercado. Una economía de mercado. Entonces, ha avanzado bastante y además, como te dijo, los incentivos que se le otorgaron, los incentivos fiscales que se le otorgaron a las empresas extranjeras, y eso provocó que muchas empresas extranjeras en Estados Unidos emigraran a China y se instalaran en China y comenzaran a exportar, y ahora se está
con la política del Sí, presidente entonces Donald nosotros Trump, quieres revertir eso. quiere revertir eso, pero eso no es de la Pero noche ya a la mañana. no, no, muy tarde. Ya se le ha hecho tarde para ablandar habichuela. No, claro, porque incluso algunas de esas empresas dicen, señores, para yo instalarme aquí, yo instalar esta empresa en Estados Unidos otra vez, por lo menos 2 años o 3 años. Y además los costos de producción aquí no son los Estados Unidos. Yo no vuelvo para Estados Unidos, aunque me pongan el arancel y prefieren quedarse. Aunque últimamente en la parte que tiene que ver en China se ha aumentado el costo de la mano de obra, pero aún sigue siendo, China sigue siendo una economía pujante y no estamos hablando de toda China, estamos hablando de 3 o 4 provincias. Sí, sí, Imagínense entonces qué sería de China si fuera si fuera completamente. completa, porque hay todavía Hay muchos factores también de idiosincrasia del pueblo chino. Por ejemplo, en estos países la jornada laboral son de 44 horas. 44 horas, en China son de 72. Sí. La gente trabaja hasta las 9 de la noche, un día 72 horas y eso es normal. La gente no consigue, ¿verdad? Entonces el rendimiento es mucho mayor. Sí. Entonces, y la mano de obra es mucho más económica también. Sí, Y lo permite también el desarrollo del capital. sí, Claro, eso es en esta etapa. Al momento que llegue un desarrollo apropiado, habría que pagar los recursos humanos como se requieren. Bueno, me quedaron muchos temas interesantes que me gustaría seguir conversando, pero el tiempo se nos agotó. anda. El caso de la remesa. Sí. Porque el caso de la remesa es sumamente importante. Muy importante, Usted dio un dato, muy usted dijo que son 11 millones, 11.500 millones de dólares que ingresan. Pero eso es bueno o es malo. Es bueno en el sentido de que estamos recibiendo ese dinero. Pero la economía dominicana no puede depender siempre de ese dinero. ¿Por qué? Porque ¿quiénes mandan la remesa? Los dominicanos que viven en Estados Unidos le mandan a su mamá, a su papá, pero después sale una nueva generación y otra generación que no tiene que mandarle a esos que viven aquí, que ya sí viven allá, que se instalan allá. Entonces eso va a comenzar a cortar la remesa y esa remesa va a comenzar a disminuir. Sí, Lo ideal es que no venga remesa, porque todo el mundo aquí se pueda producir. claro. No tenemos que depender de eso, pero es una realidad que hay que verla a mediano plazo. Sí, hay que verla a mediano plazo y ver cómo esas remesas que llegan al país, estamos hablando de remesas formales, porque Sí, también sí, hay unas remesas formales que vienen a través de los tanques, que envían comida, zapatos, eso no se ha cuantificado, o sea, lo que le llaman la remesa de bolsillo, pero las remesas formales, cómo nosotros se implementan políticas públicas para que esas remesas que llegan aquí a las familias lo pueda invertir en implementar iniciativas, emprendimientos que generen empleos también. Y la bondad de la remesa es que tiene un impacto directo a la población, porque lo recibe directamente la persona beneficiada. ¿Viste? Entonces recibe su dinero y ya lo utiliza. Sí, no perdamos de vista ya finalmente, no perdamos de vista que a partir del 1 de enero del próximo año van a tener un impuesto de un 1%. De un 1%. Que No va a impactar tanto. no va a impactar tanto en Va a principio, impactar, va a impactar pero un no poco, tanto. pero será el primero o segundo mes, pero luego se vuelve a normalizar. Eso no es. Bueno, licenciado, se nos agotó el tiempo. Solo nos resta agradecerle su participación una vez más en Pulso Nacional y a ustedes, amigos, invitarlos a que continúen porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Brita, después de más de 20 años recorriendo la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 20 años ya alcanzó la mayoría de edad, fue aprobado definitivamente ya el Código Penal de la República Dominicana. Tenemos código. No es el código ideal, porque hay muchas cosas que debieron incluirse, pero es un código mucho más completo del que existía actualmente, porque tipifica una cantidad de delitos que no estaban contemplados, amplía las penas hacia penas acumuladas y una serie de beneficios. Hay sectores que reclamaban que se incluyeran las 3 causales, cosa que no se pudo consensuar, pero definitivamente yo creo que el paso que se acaba de dar ahora
esta semana con la Un aprobación del avance, un buen Código proceso. Penal, es un avance al desarrollo del país. No es lo ideal, pero era lo posible hacerse en estas circunstancias. Yo creo que sí, que eso va a beneficiar mucho en eso. Bueno, Tú eras de la que reclamaba las 3 causales. es un tema muy complejo, pero realmente hay sectores que van a reaccionar, unos van a estar en contra, otros a favor, pero tenemos que dar la perspectiva positiva y es que hemos avanzado, ya que tenemos unos congresistas que por lo menos han prestado atención a este tema que realmente ameritaba un cambio. Sí, primero se tipifican más de 70 delitos que no estaban contemplados en el código. Y además se moderniza la adaptación de la criminalidad en el país. ¿Se lo agotó el tiempo? Bueno, lamentablemente vamos a desarrollar estos temas y otros a través de nuestras redes sociales y en demás programas que tendremos compartiendo con ustedes. Así que recordarles que estamos en todas las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hasta la próxima.